Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio con la ayudantía de repaso para su examen de laboratorio. Entonces, ya les comparto pantalla. Ya. Bien, he seleccionado algunos de los ejercicios que les pasé, que era un banco de preguntas. Igual en el anterior video creo que resolví unos 4 ejercicios. Así que he puesto ahora algunos también de teoría con respecto al principio de Le Chatelier y otros que son ejercicios. De los otros temas que no topé en ese video, me parece. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero este aquí, que les dice que tienen el ion cobalto 2, no existe en soluciones acuosas como ion libre, sino que se encuentra formando un ion complejo con 6 moléculas de agua, ¿ya? Que aquí lo tienen, que tiene un color rosado. En presencia de iones cloruro, C de-, el cobalto 2 forma otro ion complejo distinto, que es el que ven acá, que este tiene un color característico azul, siendo una reacción endotérmica, la cual aquí les describe el problema, esta reacción de equilibrio que también se encuentra balanceada. Miren que aquí están los coeficientes estequiométricos. Les preguntan, bueno, que expliquen hacia dónde se desplaza el equilibrio, si es hacia la izquierda, a la derecha o no ocurre ningún cambio en los siguientes casos de laboratorio. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cada uno de ellos y asimismo explicando qué sucedería. Entonces, en literal A les preguntan qué sucedería si agregamos una solución, o bueno, sí, aquí el compuesto, el cloruro o el ácido clorhídrico 11 molar. ¿Qué creerían ustedes que pasaría en la reacción? ¿Creen que se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿No ocurre ningún cambio? ¿Qué sucede si agregamos este ácido? ¿Afecta tal vez algún compuesto? ¿No aparece en la reacción? ¿Qué piensan? Bien, quizás aquí puede generarles la duda o ustedes pueden pensar de que no ocurriría ningún cambio porque el ácido clorhídrico no aparece en la reacción. Pero, ¿qué pasa si nosotros agregamos ese ácido? Bueno, ese ácido al momento de descomponerse, ¿verdad? Si vemos un poco de lo que hemos aprendido en ácidos y bases, se descompone en lo que es el ion hidronio y también se descompone en el cloruro, ¿verdad? En ese ion, el ion cloruro. Entonces, ¿qué pasa? Que el efecto, al aumentar lo que es ese ácido clorhídrico, se incrementa esta concentración de cloruros, porque recuerden que esto es un ácido fuerte. Por lo tanto, la misma concentración que van a tener aquí va a ser la concentración que tiene el ion hidrógeno y también el ion cloruro. Entonces, en este caso, es como si estaríamos también aumentando la concentración de lo que es nuestro cloruro, ¿ya? Entonces, esto significa, bueno, aquí les voy a poner que se incrementa lo que es la concentración de cloruros en la solución, ¿verdad? Por lo tanto, si estamos incrementando la concentración de uno de los reactivos, ¿hacia dónde se desplazaría el equilibrio para contrarrestar ese efecto? Debería desplazarse hacia la derecha, ¿verdad? Debería desplazarse hacia la derecha, o sea, la formación del ion que tenemos aquí es el característico que tiene un color azul, ¿verdad? Por lo que nosotros estamos aumentando esta concentración de reactivos. Si fuese al revés, si aumentábamos la concentración de productos, el equilibrio se desplazaba hacia el lado izquierdo, porque recuerden que es como tipo una balanza. Si ustedes aumentan, ya sea de un lado, tienen que contrarrestar ese efecto. ¿Ya? Entonces, aquí le pueden poner que el equilibrio se desplaza hacia la derecha, por eso pongo. Y si quieren ser un poco más específicos, entonces pueden decir que se formaría lo que es el ion, el que está aquí, ¿verdad? Este ion
que tiene un color característico azul. Por lo tanto, si es que tienen tal vez esta solución en un tubo de ensayo y están agregando este ácido clorhídrico, van a ver cómo cambia el color, así como hicieron en una práctica de laboratorio. ¿Ya? Entonces, no sé si tengan una pregunta con ese. ¿Ya? Me avisa. Bien, entonces con respecto al segundo, ahora les dice que se tiene el complejo que se encontraba aquí, el ion complejo con 6 moléculas de A, en un tubo de ensayo y se lo coloca en un sistema de baño María. Entonces, ¿qué creeríamos que estaría pasando ahí? Bueno, aquí hay que relacionarlo también con las prácticas que han hecho en laboratorio. Y bueno, ¿de qué se trata un sistema de baño María? Les pregunto, en ese caso, ¿el sistema de baño María aumenta o baja la temperatura de una solución? Aumenta, exacto. Un baño María hace que se aumente la temperatura. ¿Ya? Entonces, como estamos aumentando la temperatura, esto tiene que estar relacionado con el tipo de reacción que nosotros tenemos, que nos dice que es una reacción endotérmica, ¿verdad? Entonces, como el proceso es endotérmico, a ver, ¿qué significaba que era endotérmico? ¿El calor era mayor que cero o era menor que cero? ¿Cómo era? Exacto, el calor es mayor que cero, ¿verdad? Listo, entonces aquí tenemos la relación. Tenemos que está aumentando la temperatura en esta reacción endotérmica. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? Bueno, al aumentar la temperatura hace que se favorezca la formación de productos. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿verdad? Para formar más de este ion. Por lo tanto, entonces la solución se va a tornar de color azul. ¿Ok? Entonces recuerda, una reacción endotérmica, al momento que aumenta la temperatura, favorece a la formación de productos. ¿Ya? Entonces el equilibrio se desplaza hacia ese lado, hacia los productos. Listo. Vamos a ver el tercer caso. Ahora nosotros tenemos, bueno, el mismo ion, ¿verdad? Este de aquí, en un tubo de ensayo, pero ahora ese tubo de ensayo se coloca en un baño de hielo. Entonces es lo contrario, ya no estamos aumentando la temperatura, sino que la estamos disminuyendo. Entonces, si disminuimos la temperatura y tenemos el mismo proceso, o sea, se mantiene, es una reacción endotérmica, ¿hacia dónde se tiene que desplazar el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué creen ustedes? Si ahora disminuimos la temperatura. Exacto, se tiene que desplazar hacia la izquierda. Una disminución de temperatura, cuando se tiene una reacción endotérmica, favorece a lo que es la formación de reactivos, ¿ya? Entonces, exacto, se desplaza hacia la izquierda, formando lo que es este reactivo, ¿verdad? Este complejo que tenemos aquí. ¿Y qué color es el característico de ese complejo? Es de color rosado. Por lo tanto, si nosotros teníamos inicialmente este baño María a una temperatura, yo qué sé, de 80 grados y luego lo sumergimos en este baño de hielo, vamos a ver cómo poco a poco esa solución se va a ir tornando de este color. Y creo que justamente con eso trabajaban en el laboratorio, ¿ya? Y por último, les dice, literal de, ¿qué sucede si se agrega un catalizador? ¿Hacia qué lado se va a desplazar el equilibrio? ¿O no ocurre ningún cambio? ¿Qué dicen ustedes? Exacto, no ocurre, no hay ningún cambio, ¿verdad? No hay cambio porque los catalizadores, recuerden que no afecta al equilibrio, los catalizadores solo afectan a la velocidad de reacción. Hacen que la velocidad de reacción ocurra de manera más rápida. Exacto, no pasa nada. Sí, entonces esa era la solución para esta pregunta. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda sobre esto?
Sí, puedo volver a explicar el literal A, no hay problema. Ya, entonces el literal A les decía que se estaba agregando este ácido, el ácido clorhídrico. Entonces recuerden, o sea, a veces uno puede pensar, ah, como no está en la reacción, entonces no afecta en nada, pongo que no sucede ningún cambio. Pero nosotros tenemos que ver un poco más allá, y justamente ahora que estamos viendo la unidad de ácidos y bases, ¿ya? Justamente el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, ¿ya? Entonces, por ser un ácido fuerte, la misma concentración que tiene el ácido va a tener cada uno de sus iones. ¿Y cuáles son los iones del ácido clorhídrico? Bueno, tiene el ion hidrógeno, ¿verdad? Y también se disocia en lo que es el ion cloruro. Por lo tanto, la misma concentración que estaba aquí de manera inicial va a tener cada uno de ellos, ¿ya? ¿Y qué sucede? Bueno, este ion que está aquí sí lo tenemos en la reacción, ¿verdad? Justamente está en la parte de acá. Entonces, quiere decir que sí está afectando al equilibrio, porque se encuentra el ion. Si tal vez hubiesen puesto otro, yo qué sé, una base, me invento, hubiese sido el hidróxido de sodio, ¿ya? ¿Qué pasaba ahí? Bueno, se disocia en lo que es el sodio y en el hidróxido y nada, y bueno, nada de estos iones están en la reacción. Por lo tanto, aquí podemos decir, ah, ok, no afecta al equilibrio. Pero como no era ese el caso, y el caso de nuestro ácido, ahí sí se ve afectada nuestra reacción, ¿ya? Entonces, tenemos también que pensar en lo que vimos en esta última unidad con respecto a ácidos y bases, ¿ok? Ya, déjenme ver. Ok, listo, de nada. Ya, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver el de aquí. Este es con respecto a cinética química. Aquí recuerden la práctica donde tenían en su tubo de ensayo el ácido clorhídrico y tenían el aluminio, el pedacito de aluminio y tenían que medir el tiempo, ¿verdad? Ya, entonces vamos a ver qué nos pide. Es justamente con relación a esa práctica. Les dice que en un laboratorio químico se hace reaccionar hierro con ácido clorhídrico de diferentes concentraciones con el fin de obtener el orden de la reacción. Literal A les dice que usted en su experimentación toma los siguientes tiempos en base a las concentraciones del ácido clorhídrico. Entonces les piden completar la tabla con la información que se requiere para realizar las gráficas de orden 1 y orden 2. ¿Ya? Entonces, lo primero es completar esas tablas. Ustedes tienen aquí la concentración del ácido clorhídrico y también tienen los tiempos a los que se realizó el ejercicio que está en, bueno, la experimentación que está en segundos. Lo primero sería sacar el logaritmo natural de la concentración. Y bueno, si el problema no les daba tal vez la tabla aquí para completar, como el mismo aquí les indica que tienen que realizar las gráficas de orden 1 y orden 2, aquí tienen que recordar, ¿no? ¿Qué relacionaba una gráfica de orden 1, ¿verdad? Era el logaritmo natural de la concentración. Entonces, ubico esta parte de aquí en la tabla. Y en una reacción de orden 2 es el inverso de la concentración, ¿ya? Entonces, la primera parte sencilla, solamente deberíamos sacar cada uno de los valores, ¿ya? Igual tal vez no se confundan, es concentración, que a veces que uno va a ser rápido hace lo que es el tiempo. Y entonces primero sería sacar el logaritmo natural de cada una de las concentraciones y asimismo el inverso para ir completando. Porque luego de eso ustedes tienen que realizar lo que es la gráfica. Ya. Entonces, ahí para que la vayan completando también. En sí, aquí tenían 2 puntos ganados, ¿no? Sencillo. Y es 1,61. Miren cómo el logaritmo, o sea, cómo esta parte va aumentando. Aquí es 1,70. Si quieren ser un poco más exactos, pueden usar más decimales. Ya, 1,79. Ya, aquí es 0,33. Por acá tienen 4, 0,25. Y por acá es 0,6. Ah, perdón, 6. Ahí sí, sí está poniendo bien. Ya, aquí es 0,17.
Entonces, listo, con esta parte ya tenemos 2 puntos asegurados. Veamos ahora qué pide el literal B. El literal B les dice, cuando se graficó la data levantada en el experimento, se obtuvieron 3 gráficas lineales cuyos coeficientes de correlación lineal fueron los siguientes. Para la reacción de orden cero, R cuadrado es 0.8518, para orden uno 0.7944 y para orden 2 0.7308. ¿Ya? Entonces, aquí tal vez no está completo, pero lo que pedía en sí el ejercicio en esta parte es que ustedes realicen las gráficas para cada uno de los órdenes con los valores que tienen ahí. También es indicar si la pendiente es positiva, si la pendiente es negativa en cada uno de los casos, ubicando los valores que ya determinaron, ¿no? Y poder hacer la gráfica bien, o sea, que relacionaba una reacción de orden cero, orden uno y orden 2, ¿ya? Entonces, eso es en sí lo que pedía el ejercicio. Y después de eso, determinar cuál sería el orden de reacción, si es de orden cero, orden uno o orden 2, ¿ya? Entonces, vamos a realizar la gráfica para una reacción de orden cero. No voy a poner los valores, simplemente voy a poner lo que relacionan cada una de ellas, ¿ya? Entonces les pregunto, para una reacción de orden cero, ¿qué iba en el eje de las Y? Porque el eje de las X para todos es igual, es el tiempo, aquí en este caso que estaría en segundos. Pero ¿qué iba para una reacción de orden cero? ¿Qué relacionaba? ¿Qué iba en el eje de las Y? Tienen que determinar algún valor, les hace falta, no sé. ¿Qué recuerden esa parte? Ay, yo veo que no se acuerdan, ya se olvidaron de cinética química. A ver, ¿qué iba? Exacto, en el eje de las Y va lo que va el valor de concentración, ¿ya? Entonces aquí iría la concentración de A, o pueden poner concentración del ácido clorhídrico para ser un poco más exactos porque estamos hablando de eso. Ya, entonces aquí va concentración del ácido. Para una reacción de orden uno, ¿qué iba en el eje de las Y? ¿Iba al logaritmo natural o iba al inverso? Exacto, logaritmo natural de la concentración. Entonces aquí va el logaritmo natural de la concentración del ácido. Y por último, para una reacción de orden 2 es el inverso. Es el inverso de esa concentración. Ya. Ok, entonces ahí ustedes pueden ir ubicando los valores que tienen de tiempo y de concentración e identificar cómo iría el valor de su pendiente. Pero bueno, para que ustedes lo recuerden, aquí esta parte, cómo era la pendiente para cada una de las gráficas, así, sin anotar los valores. Quiénes eran positivos, quiénes eran negativos. Sí, recuerden que para una reacción de orden cero, y bueno, para orden uno también, la pendiente es negativa, entonces tiene que ir hacia abajo. También aquí para orden uno, así hacia abajo, pero para una reacción de orden 2, ¿sí? Para una reacción de orden 2, esto tiene una pendiente positiva, ¿ya? Entonces igual ahí pueden ubicar los valores y más o menos cómo les daría la gráfica. Tal vez en su práctica de laboratorio, algunos puntos estaban más distantes que otros, más o menos así, ¿no? Entonces, ahí la gráfica se veía un poco diferente, ¿ya? Entonces, ahí depende también de la experimentación de cada uno de ustedes. Entonces, ya aquí el problema, como les decía, lo que preguntaba era que ustedes mismos determinen cuál sería el orden de reacción. Entonces, les pregunto para ustedes, ¿cuál sería el orden de reacción?
Y ese orden de reacción está relacionado por el valor de R cuadrado. Si es que por si acaso esa parte no se las enseñaron, para determinar lo que es el orden de reacción a partir de una gráfica y que tengan ustedes la ecuación de la recta y el valor de R cuadrado, que es su coeficiente de correlación, ese valor que esté más próximo a 1 es el que nos va a indicar el tipo de orden que es, ¿ya? Entonces, miren que estos valores no están tan cercanos a 1. Es 85, 0.85, 0.79 y 0.73. O sea que sí hubo esa variación en lo que es la experimentación. No fue todo tan preciso. Pero si igual vamos con esa parte de cuál está más cercano a 1, sería una reacción de orden 0, ya que es 0.8518. Entonces esa sería la respuesta. La respuesta es que se tiene una reacción de orden 0. Por si acaso, ¿cómo se determina ese valor de R cuadrado? Que tal vez algunos me preguntaban esa vez para el informe, que estas gráficas se hacen en Excel y uno mismo determina lo que es la ecuación de la recta y así también proporciona el valor de R. ¿Ya? Entonces, esa era la solución para este ejercicio. Ya estaba sencillo. Creo que aquí lo, lo extra era que tenían que realizar las gráficas. Y después, mediante análisis, determinar cuál era el orden. Y la justificación, como les decía, era que ese valor es más próximo a 1. Ok, me dicen si tienen alguna pregunta, si no, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ya? Bien, vamos a ver. A ver, déjenme ver. Ay, ¿cómo se sabría si es de orden 1? O sea, digamos que aquí cambiaba. Si el valor de orden 1 era 0.98, ¿ya? Entonces, ese estaba más próximo a 1, entonces, ya, ese era el orden de reacción, orden 1. Además, también al momento que uno o sea, pone los puntos en la gráfica, también uno determina con aquellos valores que estén más cercanos, ¿sí? Más cercanos, más lineales, que la línea, o sea, nuestra gráfica, nuestra línea de tendencia esté más cercana a esos puntitos. Ahí, listo, no hay problema. Bien, vamos a ver el de acá, que está relacionado con disoluciones, más que nada con propiedades coligativas, ¿ya? Aquí les dice, literal, el primer punto, determinar cuál de las siguientes sustancias permite disminuir más el punto de congelación de 1 kilogramo de agua, ¿ya? Entonces tienen la tabla donde poseen su solvente, el cual es el agua, les dan la constante crioscópica, que es 1.86 grados Celsius, sobre, aquí recuerden que esto es molar, ¿ya? Cuidado con creer que es más. Y tienen 3 solutos. Tienen el etilenglicol, cloruro de sodio y glucosa. Para cada uno de ellos les dan la masa del soluto, es decir, la masa utilizada en la experimentación y el peso molecular. En el ejercicio que les explicaba en el video pasado, decía que o sea, no les daban la masa, pero decían que la masa permanecía constante, ¿no? Y que también el volumen de agua, bueno, la masa de agua también. Pero en este caso no, tienen diferentes masas y asimismo los pesos moleculares de cada uno, ¿ya? Entonces habría que calcular y ver cuál de ellos es que permite disminuir más el punto de congelación, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero aquí para el primer soluto, para el etilenglicol. Entonces les pregunto, ¿qué ecuación podrían utilizar ustedes aquí que les permitirá entonces determinar cuál es ese punto de congelación? ¿Cuál propiedad coligativa es la que nos permite? Y bueno, justamente está aquí en el punto 2. ¿Cuál es el fenómeno relacionado a este experimento? Exacto, la fórmula es la de delta Tc con la constante y la molalidad. Sí, y esa es la disminución de la temperatura de congelación. Esa es la propiedad coligativa, ese es el nombre. ¿Ya?
Entonces, sí, vamos a utilizar esta ecuación. Delta Cc es igual a la constante crioscópica por la molalidad, ¿ya? Entonces vamos a calcular para el etilenglicol. Recuerden también que ese delta Tc no es nada más que la temperatura de congelación de nuestro solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Qué es lo que nosotros determinamos? ¿Qué es lo que queremos? Más bien, es esa temperatura de congelación de la solución. Ahora lo que les voy a preguntar también, ¿cuál sería la temperatura de congelación de nuestro solvente puro? Si el problema no nos da ese dato. ¿A cuánto sería igual? Sería igual a cero, exacto. Sería igual a cero porque ¿cuál es el solvente que están utilizando? Están utilizando agua. Y a la temperatura a la que el agua se congela, ¿verdad? Es cero, ¿verdad? 0 grados Celsius. Ya. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Eh, Ustedes pueden poner, ¿verdad? Cero menos la temperatura de congelación de la solución. ¿A qué va a ser igual? El Kc es 1,86 grados Celsius sobre molar, ¿verdad? ¿Y a qué era igual la molalidad? También es otra pregunta. ¿A qué es igual la molalidad? Por lo general es que nosotros trabajemos con molaridad. De ahora en adelante estamos trabajando solo con molaridad, pero ¿a qué era igual esto? El valor de la molalidad. ¿Qué relacionado? Ya, si no se acuerdan, porque se, se estudia en esta parte, molalidad es igual a las moles de nuestro soluto dividido para los kilogramos del solvente. Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando? Las moles de soluto, porque si se dan cuenta, tenemos diferentes solutos, ¿no? Ah, y aquí también me faltó mencionar lo que esta disminución en la temperatura de congelación también se ve influenciada por lo que es el factor de Van Hoff. ¿Se acuerda que les expliqué justamente en la ayudantía antes del examen? Este factor de Van Hoff depende mucho del soluto que nosotros estemos utilizando. Ya, depende si es un electrolito volátil o no volátil. En este caso, el factor de Van Hoff para el etilenglicol es 1 y para la glucosa también es 1, pero para el cloruro de sodio es 2. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver en un ratito. Ya, entonces vamos primero a determinar lo que es las moles del soluto. Tenemos 140 gramos del etilenglicol y para determinar las moles sería esto dividirlo para el peso molecular para 62,07 gramos sobre mol. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿qué faltaría? Sería, aquí ya tendríamos moles. Entonces, aquí lo único que faltaría sería dividir para lo que es el volumen. ¿Y cuánto era el volumen? Me parece que era 1 kilogramo de agua. Sí. Entonces aquí lo dividimos para 1 kilogramo. Y ya con eso, bueno, aquí se multiplica por 1, por lo que es este factor, que ya les voy a explicar bien, y hallamos lo que es la temperatura de congelación de la solución. Me avisan cuánto les da. Para recordarles, el factor de Van Hoff se refiere al número de partículas en la que un soluto se disocia en la solución. Como les decía, para la glucosa y el etilenglicol, que son solutos no electrolitos, no se disocian en lo que son los iones, ¿ya? No se disocian en iones, como es el caso del cloruro de sodio. El cloruro de sodio sí, se disocia en este sodio, ¿verdad? Y se disocia también en el ion cloruro, ¿ya? Entonces, ese es el caso para el cloruro de sodio. Pero como les decía, etilenglicol y glucosa no. Entonces, aquí vamos a ver el segundo caso, cómo cambia el factor de Van Hoff. Aquí no afecta en nada porque es 1, así que es multiplicar por nada. Bien, me dicen cuánto les da la temperatura de congelación de la solución.
Ok, este valor a mí me da, recuerden que aquí había un menos, entonces ya lo voy a poner aquí directamente. Menos 4,20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, miren que esta temperatura de congelación es negativa. Y tiene sentido de que sea negativa porque recuerden que la temperatura de congelación de la solución debe ser menor a la temperatura de congelación de solvente para que se cumpla este fenómeno, ¿no? Para que se cumpla esa propiedad coligativa. ¿Ya? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Si no, vamos con el literal B para el cloruro de sodio. Se utiliza la misma ecuación, ¿verdad? Este es igual al factor de Van Hoff por la constante crioscópica por la molaridad. Porque cuando les enseñé esta parte de disoluciones no había puesto lo que es el factor de Van Hoff? Porque por lo general es que nosotros habíamos utilizado electrolitos no volátiles. Pero bueno, para el caso del cloruro de sodio es diferente. Entonces, ¿cuánto va a ser el factor de Van Hoff para el cloruro de sodio? Eso depende en los iones en los que se esté disociando, ¿ya? Por ser un electrolito fuerte, significa que se completa totalmente en los iones que ahí les mostré y se puede ir cuando se disuelve en agua, ¿ya? Por lo tanto, como se disocian esos dos, el factor de Van Hoff es igual a 2, ¿ya? Entonces es importante poner. Entonces aquí nos quedaría, ya no voy a poner aquí el 0, sino que directamente temperatura y congelación de la solución va a ser igual y aquí voy a poner ya el menos. El factor de Van Hoff es 2, la temperatura de perdón, la constante bioscópica es 1,86 grados Celsius sobre molar. Y en este caso, ¿cuánto es la masa? Tenemos una masa de soluto de 120 gramos. Entonces, 120 gramos, y esto le dividimos para su peso molecular, que es 58,44. 44 gramos sobre mol. Y lo dividimos para los kilogramos de solvente. ¿Ya? Tampoco no es necesario que lo pongan porque igual es 1. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la temperatura de congelación para este otro compuesto. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, aquí me dio un resultado de menos 7,64 grados Celsius. ¿Ya? Y vamos a ver el último caso, que es de la glucosa. ¿Ya? La glucosa también es un electrolito no volátil y es débil, como el etilenglicol, entonces no se disocia totalmente en agua, como es el caso del cloruro de sodio, así que el factor de Van Hoff va a ser igual a 1. ¿Ya? Igual lo voy a poner aquí. Y por el Kc por la molaridad. ¿Ya? Entonces, ¿a qué sería igual? Nuestra temperatura de congelación de la solución es igual a menos, el factor es 1, la, la constante es 1,86 grados Celsius sobre molar. Y aquí vamos a ver cuánto es la masa y la masa molar. 315 gramos. Y el peso molecular es 180,16. 180,16 gramos sobre mol. Y esto a su vez lo dividimos para el solvente, 1 kilogramo. Ya. Entonces era necesario realizar este proceso para cada uno de los compuestos. Ya. Entonces veamos cuánto les da. En este caso, la temperatura de congelación de esta solución me da menos 3,25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, con eso podemos determinar cuál es la respuesta. ¿Cuál de las siguientes sustancias permite disminuir más el punto de congelación? ¿Cuál sería?
¿etilenglicol, cloruro de sodio o glucosa? ¿Cuál sería su respuesta? Recuerden, es el que permite disminuir más esa temperatura. Exacto, la respuesta sería el cloruro de sodio, porque es una temperatura menor, menos 7,64 es menor que menos 3,25 y menos 4,20. ¿Ya? Entonces aquí ponemos cloruro de sodio. Y el literal 2 ya lo hemos respondido. ¿Cuál es el fenómeno relacionado? Es la disminución de la temperatura de congelación. Y lo pueden explicar un poco más a qué se refiere ese fenómeno, ¿ya? A esa propiedad cualitativa. Ok, ¿alguna pregunta entonces con este tema? No se olviden entonces el factor de Van Hoff, porque si tal vez no lo multiplicaban, quizás no les daba aquí una temperatura de congelación menor. Bien, si no hay preguntas, vamos a ver otro. Vamos a ver el de también relacionado a este principio de Lechatelier. Les dice que para la reacción endotérmica adjunta, indique cuál de los siguientes cambios favorece a la formación de hidrógeno gas. Entonces, ¿dónde se encuentra hidrógeno gas? Si está en el reactivo o producto. Tienen 5 opciones. La primera, reducir la concentración de disulfuro de carbono, incrementar la presión de todo el sistema, aumentar la temperatura del sistema, aumentar la concentración de disulfuro de carbono o agregar nitrógeno gas al sistema. ¿Ya? Les doy unos minutos para que ustedes determinen cuál sería la opción correcta. ¿Ya? Recuerden que les decía favorecer la formación de hidrógeno gas.
Bien, chicos, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál de esos 5 literales? ¿Y por qué? Bien, vamos a identificar cada uno de ellos y vamos a ir diciendo, bueno, vamos a ir descartando cuál no sería. Entonces, el literal A les indicaba qué sucede si se reduce la concentración de disulfuro de carbono. Primero identificar cuál es el disulfuro de carbono. El disulfuro de carbono es este que está aquí, ¿ya? Entonces, les está diciendo, si ustedes reducen esa concentración, ¿qué pasaría con el equilibrio? ¿Hacia dónde se tiene que desplazar? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué dicen? ¿Hacia dónde se desplaza? Si disminuyen la concentración. Hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, a ver, pensemos en esto, que tenemos nuestra reacción de una concentración, yo que sé, de ambos lados. Aquí 5 molar y 5 molar. Si dice que estamos reduciendo la concentración, ya digamos que se reduce a 3 molar. Entonces, ¿qué pasa? De este lado aún seguimos teniendo más concentración, por lo que el equilibrio no se podría desplazar hacia la izquierda, porque estaríamos aumentando la concentración de reactivos y tendríamos más del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, el equilibrio se tiene que desplazar hacia la derecha, ¿ya? Si es que le quitamos. Si le quitamos de un lado, entonces tendremos que aumentar otra vez de ese lado, o sea, desplazarlo hacia ese lado para que se mantengan iguales, ¿ya? Pero este de aquí, este no es tal vez un efecto tan directo que favorece a la formación de hidrógeno gas. ¿Por qué? Porque esto depende de la magnitud de cambio, o sea, depende también qué tanto estemos reduciendo la concentración, qué tanto la estemos aumentando. O sea, sí afecta a la concentración, pero recordemos que tenemos dos productos. Aquí tenemos, o sea, aquí solamente decía reducir concentración de disulfuro de carbono. Entonces, esa reducción está afectando solamente a uno de ellos, pero también, como les decía, depende de esa magnitud de cambio y la respuesta también que tenga el sistema. Por lo tanto, o sea, esa magnitud o ese cambio puede ser limitado, ¿ya? Entonces, esta tal vez no sería la opción tan viable. O sea, sí, se desplaza hacia la formación de esos productos, pero no es la que va a favorecer a la formación de hidrógeno gas. Porque ¿a quién va a favorecer? A la formación de este producto que era el que le estábamos reduciendo la concentración, ¿ya? Entonces, ahí les expliqué esa parte. ¿Ya? No sé si te dan alguna pregunta, por si acaso. Entonces, la A no es, por si acaso. ¿Ya? Vamos a ver el literal B. Ahora el literal B nos dice incrementar la presión de todo el sistema, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué efecto tenía el aumentar la presión. Recuerden que la presión está relacionada con el volumen, ¿verdad? Si nosotros aumentamos la presión, el volumen disminuye porque son inversamente proporcionales. Y a su vez, eso está relacionado también con las moles en el equilibrio, ¿verdad? O sea, las moles en la reacción más bien. Entonces, el aumentar la presión hace que el equilibrio se desplace hacia donde hay menor cantidad de moles, ¿ya? Entonces, en la reacción, ¿dónde nosotros tenemos menor cantidad de moles? ¿En los reactivos o en los productos? ¿Ya? Vamos a poner aquí en los reactivos cuántos tenemos y en los productos también. A ver, me indican, ¿dónde tenemos más? Ya. Entonces, en los reactivos, ¿cuántos tenemos? En los reactivos aquí hay uno, aunque no se ve, y también tenemos estas dos del
del fluoruro de hidrógeno. Entonces en los reactivos tenemos 3. Pero en los productos tenemos aquí 1 y aquí tenemos 4, por lo tanto hay 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos decía? Si aumentamos la presión, el equilibrio se desplaza donde hay menor cantidad de moles. ¿Dónde hay menor cantidad de moles? En los reactivos. Por lo tanto, favorece a lo que es la formación de los reactivos, así que se desplaza hacia la izquierda. ¿Ya? Se desplaza hacia la izquierda. Favorece la formación de reactivos y el hidrógeno gas, que es el que nos interesa, se encuentra en los productos. Por lo tanto, incrementar la presión de todo el sistema no va a favorecer a la formación de ese producto de interés. ¿Ya? Así que también descartada. ¿Ya? Vamos a ver el literal C. Lo voy a poner por aquí para no estar bajando. El literal C nos dice qué sucede si aumentamos la temperatura del sistema. Entonces, aquí recordemos. Aumentar la temperatura, ¿esto con qué está relacionado? Con la entalpía de la reacción, ¿verdad? Nos dice que teníamos una reacción endotérmica, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba que tenemos una reacción endotérmica? ¿Verdad? Que consume calor, ¿no? Entonces, este valor de entalpía, que justo lo habíamos visto en uno de los, sí, en los primeros ejercicios, aquí está. Reacción endotérmica, la entalpía es mayor que cero, ¿ya? Entonces, aquí mayor que cero. ¿Qué sucedía cuando tenemos una reacción endotérmica y había un aumento de temperatura? El equilibrio se desplaza ¿hacia dónde? El equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y como estamos aumentando la temperatura de todo el sistema, no es solamente como que de una parte de, de reacción, o sea, no solamente de los reactivos o de los productos, entonces quiere decir que sí se desplaza totalmente hacia ese lado. ¿Y quiénes están de ese lado? Está el disulfuro de carbono y está el hidrógeno gas. Por lo tanto, eso sí afecta directamente. Así que esta sería la respuesta. Favorece a la producción de hidrógeno gas. ¿Ya? Esa sería su respuesta. Igual vamos a ver el literal D y el literal D. Hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta. Igual aquí le tienen que justificar mejor, ¿no? Yo se las estoy justificando de manera hablada, pero en el examen ahí tienen que poner por qué. Hay que ceder. Ya. Entonces, el literal D les dice, ¿qué pasa si aumentamos la concentración de disulfuro de carbono? ¿Verdad? El disulfuro de carbono se encuentra en los productos. Y ahí sí, es parecido al literal A, pero ahora estamos aumentando, ya no disminuyendo. Entonces, como está aumentando, del lado de los productos, ¿hacia dónde se tiene que desplazar el equilibrio? Hacia la izquierda, para contrarrestar ese efecto. ¿Ya? Se desplaza hacia la izquierda, hacia la formación de reactivos. Entonces, eso no favorece a la formación de hidrógeno. Por lo tanto, esa tampoco era la respuesta. Y el literal E, les preguntan, ¿qué sucede si agregamos nitrógeno gas al sistema? Aquí, si nosotros nos damos cuenta, el nitrógeno no aparece por ningún lado en la reacción. Además, el nitrógeno es un gas inerte en este caso. Por lo tanto, si se agrega ese gas inerte que es el nitrógeno, no va a reaccionar directamente con los componentes de la reacción, porque ninguno de ellos posee nitrógeno, ni tampoco vemos nitrógeno gas de ninguno de los lados, ¿ya? Por lo tanto, entonces, no afecta a la reacción. A lo que sí podría afectar es a la presión parcial de los reactivos o productos, pero no afectará directamente a lo que es la formación de hidrógeno. Entonces aquí ponemos que no afecta. Entonces tampoco esta era la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta con este ejercicio?
Bien, si no tienen preguntas, a ver, déjenme ver. Ah, ya, sí, puedo repetir por qué es la C. Ya. La C, cuando les preguntan sobre temperatura, ustedes tienen que directamente relacionarlo con el tipo de reacción que es. O sea, si es endotérmica o si es exotérmica. ¿Ya? Cuando nosotros veíamos esa parte de ahí, o sea, la temperatura, y les decía lo del tipo de la reacción. En este caso, la reacción endotérmica, ¿qué sucede? El valor de entropía es mayor que cero y quiere decir que consume calor. Si al momento que nosotros aumentamos la temperatura, el equilibrio siempre se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la formación de productos. Entonces, como nos dice que es de todo el sistema, entonces ahí sí podemos decir, se ve tanto afectado el disulfuro de carbono y también se ve afectado el hidrógeno, no como el literal A, que solamente nos decía reducir la concentración de un producto. ¿Ya? Entonces, aquí solo estábamos viendo uno. En cambio acá sí afecta a todo, ¿ya? Entonces aquí favorece tanto a la formación del disulfuro de carbono como a la formación de hidrógeno gas, ¿ya? Entonces esa sería la respuesta correcta. Entonces siempre que les indiquen algo de temperatura, aumento o disminución o reducción, tienen que verlo con el tipo de reacción que es, ¿ya? Bien, entonces, de aquí estaban estos dos ejercicios. Esta es parte de teoría. Y este de acá es relacionado con, ay, me olvidé esta práctica. Bueno, creo que las fuerzas de cohesión, adhesión. Entonces, atención superficial, debe ser. Ya. Entonces, este también les dejo para que ustedes lo realicen, pero creo que la solución yo se los envié en un documento. Así que intenten y vean la solución cuando ya lo resuelvan para ver si es que efectivamente les dio el resultado. Aquí tienen que tener cuidado con las unidades, ya porque está aquí en dinas y demás. Pero creo que ahí tenían un factor de conversión. Entonces me dice, entonces sí sería para la formación de metano, entonces si sería para la formación de metano, se disminuye la temperatura. Mm. Claro, ahí sería al revés. Sí. Ujú, exacto. Todo depende también de lo que nos menciona. O sea, si es acerca de un reactivo o si es acerca de un producto. Sí, si nosotros disminuimos la temperatura, en cambio, en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Claro, y ahí favorece sí, a la formación de reactivos. En este caso, metano y el, ahí se me fue el nombre, el sulfuro de hidrógeno. Claro, entonces, todo depende de lo que les mencionaba el problema. Entonces, bien, chicos, espero que la ayudantía les haya servido y tengan más o menos una idea del tipo de ejercicios que pueden encontrar en su examen. Igual yo les dejé algunos para que practiquen y eso, espero que les vaya bien. Ya con esto, espero que tengan así una idea de los que les podrían estar tomando. Practiquen también esta parte de teoría, recuerden qué sucede cuando se agrega un ácido primero al agua, o sea, se agrega primero el ácido al agua o el agua al ácido. También los instrumentos usados, cómo se utilizaba una pipeta, la bureta, la probeta, cómo se veía al momento de medir. Y estos también. Es importante colocar etiquetas, obviamente, en los compuestos. Aún así nosotros sepamos qué es, pero los demás no saben qué es. Entonces sí, hay que colocar etiquetas siempre. Bien, entonces ahí practiquen esa parte, chicos, y espero que les vaya bien en su examen. Ya, muchos éxitos. Nos vemos la siguiente semana.